¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer estar acá con ustedes. Como comentaba Pablo en el cierre recién, me tocó ayer estar en Washington en la celebración del 60 aniversario del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que todos conocemos y que ha sido siempre un aval de acompañamiento a nuestro país en las épocas buenas, cuando están todos, pero también en las épocas malas, cuando solo quedan algunos. Y el BID siempre estuvo presente cerca de los argentinos. Cuando el presidente Moreno contaba la historia del BID, de esos 60 años, en una región naturalmente inestable como la latinoamericana, no solo en Argentina, buena parte de la región no puede contar una historia consistente a través de las décadas. No muchas instituciones tienen 60 años, no muchas instituciones latinoamericanas pueden mostrar 60 años de continuidad. Pero el dato que más me llamó la atención, que no lo tenía presente o no lo conocía, es que a lo largo de esos 60 años hubo solamente 4 presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso da un promedio de mandatos de 15 años promedio. Eso es bastante más alto del mandato promedio de un presidente del Banco Central de la Argentina. Y eso habla también del camino que tenemos que saber construir hacia adelante. Lo que más me entusiasmaba ayer cuando participaba en esa asamblea del BID y pensaba en esta reunión que tenía el orgullo y el honor y el gusto de compartir con ustedes hoy, lo que más me interesaba era el título, que decía consensos a largo plazo, la necesidad de consensos a largo plazo. Creo que los argentinos hemos comprendido que no podemos resetear la economía cada 4 años, no podemos resetear los programas económicos cada vez que cambian los vientos políticos, que tenemos que tener un puñado, un conjunto de principios, de políticas, de cosas que no se rediscutan cada 4 años, como pasa afortunadamente desde hace un par de décadas en muchos países vecinos, y se traduce eso inexorablemente en crecimiento sostenido y reducción de la pobreza. A lo largo del siglo XX, los argentinos hemos perdido muchas cosas. Por mencionar solo 3, la institucionalidad política en la década del 30, la inflación, la estabilidad de precios en la década del 40, empezó allí la historia de alta inflación, el crecimiento a mediados de la década del 70. La verdad que en el 83 recuperamos la primera de ellas, afortunadamente. La institucionalidad democrática, republicana. Miren, hace 36 años que tenemos democracia. La inflación promedio, para seguir el enfoque de Pablo recién, la inflación promedio de esos 36 años da 69%. La pobreza promedio da 36%. La recuperación de la institucionalidad política no nos trajo el bienestar esperado. Y sin embargo, hoy tenemos diferencias viscerales entre las fuerzas políticas. La famosa grieta que tanto nos ha dividido. Pero nadie, de ningún sector, pone en duda que el único camino posible es el de la democracia republicana. Ese consenso que a veces en la pasión con la cual discutimos día a día a nuestro país, soslayamos algunos consensos que tenemos, que hoy parece natural, pero hace 37 años no era tan natural. Y en las 5 décadas previas al 83 no era para nada natural. Cada vez que algo salía mal, la solución a mano era romper las instituciones políticas. Bueno, eso hoy está fuera de duda y es una buena primera plataforma para empezar a pensar en otros contextos. Indudablemente, como me lo han escuchado decir en otros foros, los resultados económicos del programa actual han sido inferiores a los esperados.
En materia de bienestar, si medimos bienestar por las dos variables que más afectan, que más influyen en la vida cotidiana de las familias, el empleo y la inflación, los resultados han sido subóptimos. No voy a hacer un breve repaso de cómo llegamos hasta acá, pero sin hacer sin hacer juicios de valor y nada más para tener el diagnóstico de cómo podemos seguir hacia adelante. Como han dicho muchos de mis colegas, llegué a la tarde, vi el final de Daniela Albertana y Carlos Melconian y de los colegas diputados recién. Esto ha sido una mezcla de herencia, gestión y algo de mala suerte. Para caracterizar la herencia en un renglón, el triángulo de las Bermudas que decía tenemos que crecer, bajar la inflación y corregir precios relativos al mismo tiempo, los libres de texto dicen eso es difícil y lo comprobamos. 2016, la tensión que hubo entre esa corrección del tipo de cambio que estaba reprimido y que generaba un déficit externo también reprimido porque no se podía importar, viajar, ahorrar. Esa tensión entre corregir los precios relativos y las tarifas que también generaban déficit fiscal, obviamente bajaban el ingreso disponible, atentaban contra el crecimiento, obviamente cuando se corrigen tarifas que tienen inflación reprimida, bueno, el 2016 fue testigo de esos pares de dilemas que había entre esos tres vértices de ese triángulo que fue la herencia. Por supuesto que eso no exime que en el recorrido posterior no se hayan cometido errores en el diseño y en la implementación de políticas. El gradualismo no fue tanto una opción como una imposición de la realidad, si tenemos en cuenta que ya en aquel momento la pobreza orillaba a 1/3 de los argentinos y que teníamos, como destacó recién Luciano, minoría parlamentaria. Y por supuesto que en ese gradualismo, la contracara del ritmo de ese gradualismo es la deuda. Miren, la deuda, a veces cuando en el debate público, ¿dónde está la deuda? La deuda, número más, número menos. La variación de la deuda es el déficit fiscal. Ustedes tomen la deuda de 2015, súmenle la deuda no reconocida, con los holdouts, por ejemplo, y le suman el déficit fiscal, le va a dar exacto. Y ese déficit fiscal, a pesar de que muchas veces se dice que es un esquema de gobierno presidencialista, ese déficit fiscal, como decía recién Luciano, depende de la interacción de un conjunto de instituciones republicanas, pero que finalmente el déficit sale del presupuesto que se vota en el Parlamento. La negociación, el consenso que hay que llegar para votar ese presupuesto, muchas veces desconoce las consecuencias de esa interacción. Lo que seguramente nos hace mal, y es el problema, es cuando empezamos a discutir equilibrios parciales. Los lunes los impuestos, los martes el gasto y los miércoles la deuda. Porque indudablemente que si queremos bajar impuestos, mantener el gasto, y lo más probable es que el miércoles la deuda esté más alta que el domingo. En 2017 habíamos podido superar ese trilema, esos pares de dilemas que había entre crecimiento, inflación y precios relativos. Se empezó a bajar la inflación, empezó a crecer el producto, empezó a bajar la pobreza. A fin de ese año, después de las elecciones de medio término, se hicieron reformas no menores, que soslayamos, pero en la tensión financiera actual. Pero se hizo una reforma tributaria bien ambiciosa, se construyeron instituciones, recién el colega ministro de Economía de Río Negro mencionaba las instituciones fiscales federales que se construyeron, el consenso fiscal, la baja de impuestos nacional y provincial, que fueron producto de las reformas que se hicieron. También el cambio en la fórmula previsional. Esas reformas tuvieron un alto costo político. Y permítanme interpretar que más allá del gobierno, el mundo empezó a interpelar a los argentinos
después de ese verano, si íbamos a hacer las reformas que teníamos que hacer por las buenas o si iban a ocurrir como siempre, por las malas. Y no casualmente, pero sin dejar de reconocer que el esquema macroeconómico no fue lo suficientemente robusto para enfrentar, atemperar una tormenta externa, la crisis empezó en abril de 2018. Con esa interpelación a la comunidad argentina, no solo al gobierno, de cómo iba a enfrentar el futuro. De abril de 2018 hasta acá estamos enfrentando incertidumbre sobre el futuro. El programa del Fondo Monetario tendió un puente, el acuerdo con el Fondo Monetario tendió un puente para poder suavizar esa trayectoria. ¿Dónde está el dinero de los préstamos del stand-by con el Fondo Monetario? Se pagó deuda. Miren la variación de deuda con privados en ese periodo. Ingresaron 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, bajó 43.000 millones de dólares la deuda en manos del sector privado. Así llegamos a las elecciones primarias. No voy a hacer ningún juicio de valor, obviamente, sobre el resultado, nada más una descripción objetiva de lo que pasó en los mercados en los días posteriores. El riesgo país subió de 800, que ya era alto, 863 a más de 2.000. El tipo de cambio subió como un 25%. Y lo más importante, la renovación de la deuda, que hasta ese momento, en los 7 meses previos, se había hecho, se renovaban 88 pesos de cada 100 que vencían. En las 2 licitaciones posteriores, la renovación fue nada más que de un 5%, 5 pesos de cada 100. Por supuesto que se sembraron dudas sobre los recursos, sobre si alcanzaban los recursos necesarios para atender los compromisos, y allí tomamos medidas antipáticas, incómodas, que no son consistentes para un programa de largo plazo, pero que sí son necesarias para evitar daños mayores en una población que tiene a 1/3 de sus habitantes bajo la línea de pobreza. Capítulo aparte para hablar de un minuto de la deuda. Argentina tiene que recuperar, este gobierno, el próximo, gane quien gane, tenemos que recuperar crédito voluntario, acceso al crédito voluntario. Crédito y credibilidad son palabras familiares. La deuda actual es más o menos 85% del producto. 85%, 33% es deuda en manos de tenedores privados, de títulos, en manos de tenedores privados. 20% son con organismos internacionales, el restante 30%, a grandes rasgos, es deuda intrasector público. A nuestro juicio no existe un problema de solvencia sobre la Argentina. Al fin y al cabo, la solvencia es respecto a la capacidad de pago, o sea, respecto a la trayectoria fiscal esperada de un deudor, en este caso Argentina. Sí existe un problema de liquidez, dada la incertidumbre sobre el futuro. Bueno, los tenedores de deuda prefieren cobrar todo cash antes de esperar el vencimiento. Ningún país del mundo puede atender una demanda de esa magnitud, de esa naturaleza, de modo que para también retomar la idea de los consensos, veo que en esta campaña electoral, con gratificación, todos somos conscientes de que para recobrar ese crédito y que el próximo gobierno, gane quien gane, pueda desplegar sus políticas sin tener la asfixia financiera de vencimientos de deuda que no se pueden renovar, necesita reencontrarse con el mercado voluntario de deuda, y eso implica una negociación voluntaria y de buena fe con los acreedores, y que las tentaciones a veces de una negociación más agresiva aparece como más atractiva en el corto plazo en términos de ahorro fiscal, pero no tengan dudas que sería mucho más gravosa
en términos de largo plazo. Traje aquí algunos gráficos para hablarles del futuro, que no sé cómo se pasan. ¿Esto será? ¿Y ahora? Ah, muy bien. Si esto ven mis hijos, ya saben ellos que la tecnología y el padre no son compatibles. Para salir un poquito de las tensiones actuales que todos reconocemos y estamos maniobrando justamente para que el periodo electoral sea, como en cualquier país del mundo, un periodo normal, donde la población elige a sus gobernantes, pero no por eso se ponen en riesgo el ahorro y el patrimonio de los argentinos. Decía que para pensar un poquito hacia el futuro, traje aquí una serie de gráficos, pero por ahí, para no aburrirlos, voy a hacer hincapié solo en uno. Como ustedes saben, en economía, como en muchas otras disciplinas de la vida, la siembra y la cosecha no son simultáneas. Particularmente en macroeconomía, se parece bastante más al ciclo, no al ciclo estacional de la cosecha fina y gruesa, sino al ciclo de los frutales, que se siembra un año y se empieza a cosechar recién al quinto. Aquí está algo que ha sobrevolado, por lo que escuché recién en las conclusiones, varias presentaciones de estos 2 días. Allí está 4 cuadrantes definidos por el equilibrio externo y el equilibrio primario. El eje horizontal muestra, bueno, cuando recaudamos más de lo que gastamos, estamos arriba, cuando recaudamos menos, gastamos más de lo que recaudamos, estamos abajo. El vertical es nuestra relación con el resto del mundo, cuando, para decirlo fácilmente, cuando producimos más de lo que consumimos, estamos a la derecha, cuando es la inversa, estamos a la izquierda. Cuando estamos abajo se acumula deuda pública, cuando estamos a la izquierda se acumula deuda externa, porque el mundo nos tiene que financiar o con inversión, que a veces falla, o con deuda externa, ese exceso de consumo. Acá voy a dibujar la historia de los últimos 18 años. Acá empezamos en el cuadrante noreste, el periodo de Néstor Kirchner. También, como digo, la siembra y la cosecha no son contemporáneas. Me voy a hacer, escuché un cachito hoy de Carlos Melconian. Esto fue una herencia de superávit fiscal después de la megacrisis de 2002. Pero fíjense cómo recorrimos esa herencia con un superávit fiscal primario de 4, casi 3,5 puntos del producto y un superávit externo de 1,5. Nos mantuvimos en ese cuadrante y no casualmente, escuchaba recién a Marco diciendo, bueno, ¿qué es primero? O sea, ¿cómo se va? ¿Primero ir a ese cuadrante o primero crecer? Me parece que la relación de causalidad va desde la salud macroeconómica del crecimiento y no a la inversa. Allí crecíamos a tasas chinas. Por supuesto que esto acá estoy haciendo un poco de simplificación, y como toda simplificación tiene un poco de trampa, porque los que determina ese crecimiento son otras cosas también, como el punto de partida, el escenario internacional. Pero lo gráfico acá es que en el periodo 2008-2011 perdimos esos superávit gemelos y pasamos al cuadrante sudoeste, y ya ahí el crecimiento fue menos de la mitad y la inflación fue bastante más alta. Y en el periodo siguiente, directamente nos internamos en el cuadrante de los déficits gemelos, y ahí ya directamente el crecimiento fue nulo y la inflación rondó el 30% anual. Y esto es el gobierno de Cambiemos, donde acá hay una baja inicial del resultado primario. En realidad, ese 3,8 inicial, que era 5,1 en términos de déficit financiero, por supuesto que hay inercia, y parte de la inercia, por ejemplo, era el fallo de la Corte Suprema, que agregaba como un punto de déficit, o el gasto
no reconocido que agregaba un 0,7 más de déficit, o lo que se había cobrado de ganancias a cuenta por el cepo cambiario a cuenta del año siguiente, que agregaba un medio punto más. Bueno, pero más allá de esas consideraciones finas, la verdad es que ni en 2016 ni en 2017 esto tuvo un recorrido hacia arriba. Obviamente, mientras estemos en este cuadrante y nos desplacemos hacia la izquierda, esto quiere decir más tipo de cambio, ¿no? Para corregir esto, ¿sí? Que necesitamos más tipo de cambio. Y cuando nos desplazamos hacia abajo, esto quiere decir que voy a necesitar más impuestos o más deuda. Y aquí empezamos el recorrido. Esto que se hizo más morosamente en estos primeros 2 años, se hizo bien aceleradamente en 2018 y 2019. Y nos deja como punto de partida, y esto es lo importante para el próximo mandato, para el próximo gobierno, algo muy parecido a equilibrios gemelos. Un déficit primario del orden del medio punto del producto y un déficit externo algo inferior al 1%, pero ya con superávit previsto, de acuerdo al presupuesto, en 2020. Ese punto de partida, no digo que sea ya todo garantizado, que esté todo automáticamente limpio el camino para crecer, pero sí es una condición necesaria para poder retomar el sendero de crecimiento. Si bien los resultados no fueron los esperados, déjenme decir que eso está lejos de decir que el trabajo de estos años fue en vano. Hay otros pilares que se asocian a la performance de estos años, que además de esos equilibrios gemelos, parte es el equilibrio fiscal primario que comentaba recién. Fíjense, este es el punto de partida, este es el punto de llegada. Acá tuvimos el blanqueo que proporcionó resultados extraordinarios, pero el punto de llegada hoy estamos más o menos en la mitad del déficit inicial, en el déficit financiero. El déficit primario es apenas medio punto del producto. Un punto importante es que eso se consiguió con una reducción de la presión tributaria. A veces escuchamos los lunes, cuando hablamos de los impuestos, que alta la asfixia de impuestos en la Argentina. Sí, es verdad que es alta. Es alta, pero es menos alta que hace 4 años. Miren, en este mandato se bajó la incidencia personal de ganancias con sucesivas subas del mínimo no imponible, la última hace poco. Se bajaron las retenciones a las exportaciones granarias. El promedio, lo que no era soja, estaba a 20 y poco, hoy está al 6%, son 4 pesos de cada 58. Se bajó bienes personales, la alícuota promedio era 1, ahora es 0,66. Se bajó el impuesto al cheque a cuenta de otros tributos. Se bajaron impuestos al trabajo con la imposición de mínimos no imponibles, que va progresiva y forman parte de la reforma tributaria de hace 2 años. El consenso fiscal, esas instituciones que construimos en el Congreso también. Hoy Luciano hablaba de las aduanas internas. Bueno, había un impuesto muy perverso que era el ingreso bruto diferencial me tocó como ministro de la provincia de Buenos Aires, se le cobraban más ingresos brutos a los productos santafesinos o cordobeses que a los bonaerenses, o sea, una cosa preconstitucional, si se quiere, de cuando vivíamos todavía, éramos un conjunto de provincias y no un país. La presión tributaria consolidada en términos de PBI bajó 3,2%, 2,5% de nación, 0,7% de provincia, que bajaron ingresos brutos, sellos, impuestos a la energía. Ese superávit consolidado de provincias por 3er año consecutivo tampoco fue que se alcanzó, además del ejercicio responsable de las cuentas públicas de muchos gobiernos provinciales, también hubo instituciones que respaldaron ese comportamiento de consenso fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, que
¿Por qué digo todo esto? En el resumen que vi de estas jornadas, algún empresario hablaba de que además de estabilidad necesitábamos previsibilidad. La previsibilidad la dan estas cosas. Porque si esto no sucede, tengan la plena seguridad de que a la vuelta de la esquina hay un aumento de impuestos provinciales y municipales. Otro flanco es el frente externo. Miren acá, cuando teníamos superávit externo, pudimos desendeudarnos. Esta es la composición del sector público y del sector privado. Acá cuando el sector público, el desahorro público le empataba al ahorro privado, dijimos vivir con lo nuestro. Acá cuando ya no alcanzaba a vivir con lo nuestro, perdíamos reservas. Y acá mientras mantuvimos un sector deficitario, un sector externo deficitario y llegamos a 5 puntos del producto en el año 2018, tuvimos acumulación de deuda. Bueno, esto ya no está más. Y acá tenemos equilibrio de cuenta corriente. El déficit comercial de 8.000 millones de dólares el año pasado, este año va a ser un superávit de 16.000 millones de dólares. O sea, hemos revertido 24.000 millones de dólares. El déficit de cuenta corriente, que era de 27.000 millones de dólares el año pasado, va a ser de 4.000 millones de dólares este año y va a ser superavitario el año que viene. Y eso tiene que ver con un tipo de cambio real, bilateral, que déjenme decir es casi el doble del que había a fin de 2015, es 60% más alto que el que había en abril de 2018, cuando empezaron las tensiones financieras, es 25% más alto que el promedio de las últimas décadas. No necesitamos un tipo de cambio más alto que esto. Lo que no hagamos por las reformas va al tipo de cambio. Lo que no hagamos en los próximos años con las reformas y para ganar competitividad, todo lo que no hagamos lo va a corregir el tipo de cambio. Si queremos salarios altos en dólares, tenemos que ser más competitivos con el mundo. 5 años consecutivos de crecimiento de las exportaciones no se daba desde 2003-2008 con el boom de los precios de las commodities. Por supuesto que esta competitividad precio no alcanza para disimular la competitividad no precio de los costos laborales, de la carga impositiva, de la logística, donde tenemos mucho por hacer. Pero también hay una revolución, bueno, esto es cómo nos insertamos en el mundo, que tenemos una economía más abierta. El acuerdo con la Unión Europea creo que marca el norte, el camino que tenemos que recorrer. Miren, si no somos capaces de recorrer lo que va a entrar en vigencia plena dentro de 10 años, el menor de nuestro problema va a ser la Unión Europea. Si no podemos competir con los chinos, con los brasileños, con los chilenos o con los europeos, vamos a seguir siendo pobres en moneda dura. La revolución silenciosa a la que hacía mención son todas las microregulaciones cotidianas que hemos hecho en logística, en transporte aéreo, en puertos, en el funcionamiento del Estado, en la modernización, que eso es costo argentino. Un container, muchos de ustedes sabrán, hace 4 años costaba operarlo $500 por container en el puerto, hoy cuesta 200, y eso es lo que tenemos que hacer para poder crecer en base a exportaciones. Otro plafón de robustez de dónde estamos hoy y cómo nos proyectamos hacia el futuro es el sistema financiero, que a pesar de las tensiones que hemos tenido en estas semanas, se comportó como un factor de absorción y no de propagación de la crisis. El sistema financiero quizás más líquido del mundo, quizás por las malas razones, por nuestra historia, pero hemos sabido construir allí regulaciones adecuadas para que no estén descalzados en dólares, para que no estén sobreexpuestos al riesgo del sector público, que ha permitido asegurarle a los ahorristas, tanto en moneda local como extranjera, la preservación de sus ahorros. Para terminar, miren, esto es la evolución de las exportaciones. La década pasada crecíamos 11% promedio, pero esto tiene escondido acá el boom de los precios de las commodities. Acá caímos 3,5%.
a la cola de América Latina, y acá subimos 5,5%, este año 7,5%, el año que viene 8%. Me parece que, para retomar el hilo inicial, esta búsqueda de consensos de largo plazo, que las tenemos en muchas instituciones políticas, que también la tenemos, por ejemplo, en la prioridad de los más vulnerables a la hora de diseñar el gasto público. Hoy, por ejemplo, nadie, ni de derecha ni de izquierda, ni de ninguna fuerza política, por ejemplo, discute la sensatez y la importancia de la asignación universal por hijo. Déjenme decir, si hay una prioridad donde tenemos que alocar los recursos públicos, sin ninguna duda, por encima de todas las demás, es en los niños. Más del 40%, casi la mitad de los niños argentinos son pobres, no de ahora, de hace mucho tiempo, ¿sí? Así que no especulemos con ese tipo de eslogans, pero nadie discute. Hoy tenemos programas que cubren al 89% de la infancia, entre la UH y las asignaciones familiares, al 98% de los adultos mayores, y eso fue un consenso también público, político, sobre las políticas sociales, que también son una base para el futuro. Las instituciones económicas estamos aprendiendo, estamos empezando a encontrar esos consensos. Luciano decía 77 años de déficit de los últimos 100. Me parece que escucho hoy en las discusiones de la campaña que todos estamos de acuerdo en que el equilibrio fiscal no es de derecha ni de izquierda, sino que es lo que necesitamos, es lo que está en la raíz de la inflación esta del 69% o de la deuda que cada X años tenemos que replantear, que el origen de esa inflación y de esa deuda es justamente el déficit fiscal. Tenemos menos consenso sobre otras cosas, por ejemplo, el grado de apertura que tenemos que tener respecto al comercio exterior, pero me parece que sí, un buen punto de partida es tener dos consensos básicos. El programa económico del próximo gobierno, sea el oficialismo o la oposición, me parece que estamos bastante de acuerdo en que tenemos que hacer una coalición proexportadora para darle sustentabilidad macroeconómica al programa económico que querramos desplegar e implementar, y una coalición pro empleo. Aquí está también la evolución del empleo en los últimos 8 años. No es cero, como se redondeaba, pero bien conceptualmente Marco, pero es bastante más baja, es la mitad casi del crecimiento de la población, de modo que tenemos que diseñar todas las regulaciones laborales acordes a que no, como ocurre hoy, que 9 de cada 10 puestos de trabajo que se crean ocurren por afuera del sistema convencional de contratación de empleo. Me parece, señores, que como en muchos momentos de nuestra historia, los argentinos, a los dirigentes, de lo cual ustedes también forman parte, dejemos de tironear del mantel a ver quién se lleva una porción más grande de la torta, y que realmente nos pongamos a pensar y a destacar las coincidencias, los consensos que podemos hacer hacia el futuro, que como mostré acá, estos 10 pilares me parece que quedan para el próximo mandato. Me atrevo a decir que tienen el consentimiento de todas las fuerzas que están hoy compitiendo en las próximas elecciones presidenciales. Me parece que, así como el BID cumplió 60 años de estabilidad, es para nosotros una reseña regional, que nada más la cito porque me tocó vivirla ayer de cerca, pero que es lo que los argentinos están esperando de todos nosotros. Muchas gracias.